Esta es una publicación del portal soysefardí.org. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un poeta que, de verdad, es inolvidable. Y de un lugar legendario. Hablamos del rabino Israel Nájara y de la que fue, para muchísima gente, la sinagoga más antigua del mundo. Fijaos en estas palabras. En la ciudad hay una hermosa sinagoga. Nunca he visto nada igual. Un lugar donde sucedieron muchos milagros. ¿Os lo imagináis? Un lugar tan antiguo, tan venerado, que un viajero allá por el siglo XVI solo puede hablar de él con absoluto asombro. Son las palabras del rabino Moshe Basuya, y la verdad es que nos llevan de viaje a un sitio que hoy, pues, parece casi un mito. Entonces, ¿qué pasó con este lugar legendario? ¿Y quién era el hombre cuya voz, se dice, llenó sus salas? Pues estas son las preguntas que nos van a guiar hoy. Vamos a explorar qué fue de esa sinagoga y, por supuesto, la vida del hombre cuya historia está, totalmente entrelazada con sus muros. Y es que para entender el lugar, primero hay que conocer a la persona. Así que vamos a empezar por el principio, con el hombre que está en el centro de toda esta historia. El poeta, el erudito, el rabino Israel Nájara. La vida de Nájara fue, en esencia, un auténtico viaje por los puntos clave del judaísmo de su época. Nació en la mística Safed, ¿verdad? Luego se formó en la cosmopolita Damasco, sirvió en la antiquísima comunidad de Jobar y finalmente encontró su lugar de descanso en Gaza. Como podéis imaginar, cada uno de estos lugares dejó una huella imborrable tanto en su obra como en su legado. Y es que, su linaje lo dice prácticamente todo. Solo el apellido Nájara ya nos desvela sus raíces en la España sefardí. Su padre nada menos que el rabino principal de Damasco. Y su ascendencia lo conectaba con gigantes del judaísmo, incluido el gran cabalista, el Ari. Que se podría decir que la erudición le corría por las venas. Y toda esa erudición, toda esa herencia, encontraría su hogar en un lugar que era igual de extraordinario, la sinagoga de Jobar. Pero ojo, que esta no era una sinagoga cualquiera, para nada. La sinagoga El Yahu Hanabi en Jobar era un lugar, cargadísimo de historia sagrada. La tradición decía que sus cimientos se remontaban a los tiempos de los profetas Elías y Eliseo. Imaginaos, se contaba que una piedra en su interior era el mismísimo lugar donde Eliseo ungió a un rey. O sea, era mucho más que un edificio, era un santuario, un refugio. Y la comunidad que vivía allí, pues era igual de única, los Mustarabim. ¿Quiénes eran? Pues eran los judíos autóctonos de Siria, cuyas raíces en la región venían de mucho antes de la llegada de los sefardíes expulsados de España. Podríamos decir que ellos eran los guardianes de todas esas antiguas tradiciones. Y aquí es donde la historia da un giro terrible. Ese lugar de milagros, ese refugio con milenios de historia, ya no existe. Fue destruido en mayo de 2014, convirtiéndose en poco más que un eco silencioso de un pasado que fue increíblemente vibrante. Pero, y esto es lo importante, aunque los muros cayeron, la voz que resonó entre ellos sigue viva. Y esto precisamente nos lleva al legado que sí perdura, el del rabino Nájara. El rabino Nájara fue por encima de todo un poeta del alma judía. Su legado incluye, fijaos, al menos 346 poemas religiosos, los que se conocen como piyutim. Y no eran simples versos, que va. En ellos, él consiguió canalizar el anhelo de todo un pueblo por la redención y a la vez le puso voz a su sufrimiento a lo largo de la historia. Y claro, su talento no pasó desapercibido. El gran místico, el Ari, estamos hablando de una de las figuras más importantes de la Cábala, llegó a decir que la poesía de Nájara era muy apreciada en los cielos. O sea, que una autoridad de ese calibre dijera algo así, pues sugería que sus palabras iban más allá de lo terrenal, que alcanzaban lo divino. Y su impacto es, a día de hoy, innegable. Su poema, Ya Ribon Olam, traspasó todas las fronteras. Hoy se canta en las mesas de Shabbat de todo el mundo, tanto por sefardíes como por askenazíes. Y por otro lado, su Ketubá para Shavuot sigue siendo una pieza central en la liturgia sefardí, convirtiendo la entrega de la Torá en una especie de boda sagrada. Es precioso. Pero Nájara no era solo un poeta, también era un maestro, y sus enseñanzas sobre todo buscaban elevar el carácter de su comunidad. Su libro, Mikve Israel, es una recopilación de 40 sermones que pronunció. ¿Y dónde los pronunció? Pues precisamente allí, en la sinagoga de Jobar, la que ahora está desaparecida. Es como si en estas páginas el lugar y la voz se unieran de nuevo. Y lo más importante de sus sermones no eran los conceptos místicos complejos, aunque, los dominaba perfectamente. No, su verdadero objetivo era el musar, la ética práctica, la del día a día.
Insistía una y otra vez en los pilares que sostienen a una comunidad, la tzedaká, o sea, el apoyo financiero mutuo, y la gemilut yasadim, que son los actos de bondad, como visitar a los enfermos o consolar a quien lo necesita. Y todo esto pues nos lleva ya a la conclusión de la historia, a ese punto donde la pérdida física se topa de frente con la supervivencia de la cultura. Claro, la destrucción de la sinagoga de Jobar nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. Cuando los ladrillos y el mortero se convierten en polvo, ¿qué es lo que queda de un legado? Pues la respuesta al final es que el legado sobrevive en lo que no se puede tocar. La sinagoga física ya no está, ha desaparecido, pero la voz del rabino Israel Nahara, la que está plasmada en sus poemas y en sus enseñanzas, esa voz todavía se canta, se estudia y se vive en comunidades por todo el mundo. Al final resulta que la voz fue mucho más resistente que la piedra. Para que conste, este análisis se ha basado en el artículo El Rab Israel Nahara y la sinagoga más antigua del mundo, que fue publicado por el portal soysefardi.org. Y este, a su vez, cita como fuente a halajá.org. También es importante señalar que la historia de la sinagoga de Jobar y la biografía del rabino Israel Nahara están, por supuesto, muy bien documentadas. Hay múltiples fuentes académicas e históricas que corroboran los hechos que hemos estado explorando hoy. Esta ha sido una publicación del portal soysefardi.org. Si os ha gustado y queréis explorar más historias como esta, pues os animamos a suscribiros al canal de YouTube Soy Sefardi.org y a compartir este contenido en las redes sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado.